Las principales tradiciones aquí en Azcapotzalco básicamente giran alrededor de las fiestas patronales, ¿no? Lo importante de las fiestas patronales en Azcapotzalco son una cosa muy característica que son los atrios, donde se desarrollan hoy en día gracias a toda la urbanización que ha habido alrededor de las iglesias. Y es muy importante la idea de los atrios, porque es lo más sincrético que hay yo puedo decir en México, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los indígenas practicaban sus ritos al aire libre, a la intemperie. Y a la hora de que llegan los frailes, los hispanos, entonces se crea este sincretismo del atrio con el templo, ¿no? Y eso es único en las antiguas iglesias, ¿no? Aquí en Azcapotzalco tenemos las iglesias más antiguas de todo el continente, ¿no? Por ejemplo, la de San Lucas Atenco es del siglo XVI, de mediados del siglo XVI. Tenía como 20 años el fin de la conquista, cuando ya se habían construido estos templos de aquí de Azcapotzalco, o al menos se empezaban a construir. Entonces, las fiestas patronales son un vestigio de aquellos años. Y es muy lamentable porque últimamente, con esto de la modernidad y de conceptos que vienen de fuera, se ha buscado minar esa tradición. Por ejemplo, se critica mucho los fuegos artificiales, ¿no? Los cohetes, que por qué asustan a los perros. Entonces, por una y otra manera, se ha estado golpeteando estas tradiciones que son ya centenarias, ¿no? Y hay que tratarlas de cuidarlas y también de alejar de ella muchas cuestiones ajenas, por ejemplo, consumo de bebidas alcohólicas, eh, eh, música estridente que no tiene mucha relación con las tradiciones. Todo eso tendríamos que estarlo cuidando más. Y eso es lo que quisiera comentar el día de hoy, aquí en Radiografía Urbana Azcapotzalco. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, este día 13 de agosto de 2025, estamos con nuestro capítulo número 6 de nuestro programa Radiografía Urbana Azcapotzalco. Y agradecemos a la... Profesora Marisol Reséndiz y a nuestro querido amigo Marcelino Peña Fernández, cronista de Azcapotzalco. Claro, y agradeciendo a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y a el programa Totlactol, Redactol, que estamos nuestra palabra. este día. Oye, maestra, pues bueno, estamos aquí bien atentos sobre todo a la efemérides de este día. Sí, claro. Eh, Hoy estamos en una conmemoración luctuosa y reflexiva sobre la caída de la Gran Tenochtitlan, que fue un 13 de agosto de 1521. Y mi querido amigo, me gustaría leerte un poema alusivo a este hecho, que está en un libro maravilloso que ya hemos citado en varias ocasiones en este programa, que es La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, y que nos habla del sentir de los antiguos mexicanos en esta situación. Adelante, maestra. Muchas gracias. En el camino yacen los dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red llena de agujeros. Con los escudos fue nuestro resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra, en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas tatemada sobre el fuego. Cuando estaba ya cocida, ahí se la arrebataban, en el fuego la comían. Se nos puso precio, precio al joven, precio al sacerdote, precio a la doncella. Basta ya.
De un pobre era el precio tan solo 2 puñados de maíz, 10 tortas de mosco, solo era nuestro precio. 20 granas de grama trae salitrosa, oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal. Todo esto para nosotros un precioso tesoro, en nada fue estimado. Solamente se echó fuera al mercado de la gente. Ahora bien, se han llevado a nuestro gran Cuauhtémoc y a los cautivos. Oye, qué interesante, trágica fecha, precisamente, de alguna manera recordando esos 504 años que ahora se le ha dado, de por decir, resistencia indígena, y que pues nos da mucha materia precisamente para poder platicar, pero también quiero colocar que este día, Marisol, precisamente nos trae el tema de lo que se llaman las tradiciones y ritualidades ancestrales y también actuales, y sobre todo lo que nos toca nuestra materia, que es Azcapotzalco. Pero sin embargo, a lo mejor podemos mencionar un poquito más sobre precisamente esos 404 años de resistencia indígena en México Claro. y Ciudad de México y en mismo Azcapotzalco. Recordemos que el sitio comenzó precisamente, se dice que fue 2 meses antes, tuvo que haber sido como en mayo. Sí, sí, sí. Y ya lo trágico, la lucha final se dio precisamente entre el 12 y 13 de agosto de 1521. A ver, abúndanos un poquito para Hay poder una entrar. crónica muy hermosa, muy poética, maravillosa. Hay que tomar en cuenta que, como lo hemos platicado en nuestros ensayos, la historia también es una novela, también es la historia de la locura, es una cosa sublime. Bueno, se dice que a las 3 de la tarde los sobrevivientes, que ya casi todos los guerreros habían muerto, eran mujeres y niños, tocan el caracol a las 3 de la tarde para anunciar la ruptura y la terminación del sitio de Tenochtitlan y la rendición. Lo que sí vemos en varias crónicas es que se habla de un Cuauhtémoc, un joven abuelo muy valiente, muy imponente, que le dice noveladamente a Cortés, mátame, no te daré mi asiento, no te daré mi nación, que todas estas cosas se entretejen con la leyenda, y lo que me gustaría que supieran nuestros radioescuchas es que fueron muy valientes los aztecas, pero no olvidemos que era un gobierno, un triunviratum, como nos dice Romero Vargas Iturbide en Los gobiernos socialistas de la Náhuac, otro libro que citamos mucho en este programa, Tlacopan, Texcoco y México Sí, maestra. Tenochtitlan. Tlacopan era la parte comercial y era un observatorio astronómico. Texcoco era toda esta gloria del Inxochilincuicat, de la poesía, donde La tenemos a gloria, el poetas como canto. Tlaltecaxi, Netzahualcoyotzin, todos estos dentro de la cosmovisión del mundo náhuatl, incluso el hijo de Netzahualcoyotl, Netzahualpili. Y tenemos a México Tenochtitlan como una capital militar, guiados por el gran Huitzilopochtli. Y finalmente, pues hay mucha ritualidad, mucha magia, muchas cosas, pero hubo una gran batalla donde triunfó Cuitláhuac el invicto, esa fue el 30 de junio de Del 20. 1521. Ajá. Pero las enfermedades, mi querido amigo, la viruela, todo esto, y la guerra, que en realidad, perdón, fue contra los tlaxcaltecas y los aliados de los españoles, porque los españoles iban atrás, Bien, bien, bien. pues fue terrible. Y murieron 3/4 de la población. Bien. Entonces, hoy es un día que recordamos a los valientes aztecas, pero, mi querido amigo, no hay que olvidar que nosotros somos tepanecas. Eso sí es Y cierto. que pues queremos platicarles a nuestro auditorio sobre todas estas ritualidades. Muy bien, entonces ir centrando nuestro capítulo, ¿verdad? Nuestro episodio de ahora para introducirnos en el mundo tepaneca. Y tenemos que hablar precisamente de esas tradiciones y ritualidades ancestrales y Sí. además contemporáneas de acuerdo a esas transformaciones que ha habido. Y cómo precisamente podríamos comenzar esta charla. Tenemos por ahí algo de hablar de lo que es las primeras tradiciones ancestrales en Azcapotzalco, ¿verdad? Yo, mi querido amigo. A ver, Mira, maestra. primero, para entender a los tepanecas, tenemos que entender, pues, la verdad, todos los libros del maestro León Portilla. ¿Por qué? Porque nos hablan de estas naciones que vienen de Chicomostoc y que manejan una cosmovisión. ¿Qué quiere decir esto, mi querido amigo? Son naciones del mundo antiguo que son agrícolas. El mundo náhuatl. Sí, el mundo náhuatl, pero están en contexto histórico del mundo Bien. antiguo. Tienen que servirse de la agricultura como fuente proteica y de un cuerpo de agua. Entonces, tienen que desarrollar sus ritualidades en torno a la tierra. Y todos ellos tienen los mismos dioses,
pero no hay que olvidar que se separan como naciones. Los gloriosos mexicas dicen, nosotros somos guerreros, que nos llegue Huitzilopochtli. Los tepanecas dicen, nosotros somos los constructores, los arquitectos, los sabios. Sí, muy bien, Y sí. entonces dicen, nosotros vamos a seguir a la dupla virtuosa Quetzalcóatl-Tezcatlipoca. O sea, un equilibrio entre el orden y el caos, una cuestión dialógica muy interesante, y sus rituales van a seguir al sol y a la luna. Ah, muy bien. Que tú tienes una crónica muy interesante de la piedra de la luna. Oh, ¿Nos qué podrías bien que lo compartir? recordás, exactamente las caras o la cara de la piedrita de la luna, una pieza muy bonita que rescató, hemos hablado mucho de este personaje, don Octavio Romero Arzate. Esta pieza estuvo depositada en el Museo Arqueológico Príncipe Tlatecatzi. Esperemos que siga resguardada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero fíjate que haciendo una descripción de esta pieza, cabía en la palma de la mano. Pero además tenía 7 lados o 7 bordes. Oh, qué hermoso. Y en esa pieza estaban grabadas cada una de las fases de la luna, ¿sí? Donde él decía que esta piedra la tuvo que haber construido, elaborado una partera, precisamente. Él ubicaba la partera en San Marcos, Izquitlán. Izquitlán, En tu artículo que aparece en el libro de San Marcos Izquitlán, y donde los nos hablas de esto. reyes, y los reyes, ¿tú te acuerdas de este nombre de los reyes? Texcocuac, Texcocuac, el precisamente. espejo de la serpiente de Se decía Huitzilopochtli. que esta partera, pues, muy probablemente era de ese lugar, pero además ellas tenían una calidad inclusive de médicos ancestrales, podríamos decir, porque a mí no me interesa hablar que eran hechiceras o No, que no, no, hacían no. limpias, Eso ya fue una idea posterior, eran, mi mu- querido amigo, porque la hechicería es de la Edad Media. eran mujeres de conocimiento, Tlamatinimeja. tlamatinimes, Sigua Tlamatinimeja. bien, que inclusive entonces había secretaría, no nada más había hombres. Entonces, esta médico, vamos a decir, partera, que tiene conocimientos en su momento científicos del mundo náhuatl, hizo esta piedra porque se las proporcionaba precisamente a las mujeres que estaban en proceso, embarazadas, pues, y la usaba como amuleto, fíjate, exactamente como este caracolito que me Que acabas. conmemora a Ejecat Quetzalcóatl Muy bien. y nuestro descenso al inframundo en Azcapotzalco. Sí, y entonces la portaban durante todo su proceso de embarazo, Qué hermoso. porque se entiende que esas piedras portaban una energía, porque pues el apego de nuestros antepasados hacia la concepción del mundo y la tierra como un ser viviente era muy importante. ¿Qué más podríamos hablar de esa Mira, querida? en esa parte, mi querido amigo, me llevas a estos cultos lunares tan importantes, porque en náhuatl, Mestli, Mestin es luna, pero también se referían a la luna de la mujer, a la menstruación, que era una parte muy, muy importante, y recordemos que había mujeres cuidando mujeres. Y esto nos lleva a los temas calendáricos. Hay un Bien. ritual que es de base, que estaba en el Tepanecapan y en todos los pueblos de cosmovisión del mundo náhuatl, que es la apertura de rumbos. Ellos saludaban al sol como si fuera una persona y decían en Tlacopan Tonalquizaya, un lugar sobre la tierra donde emerge, donde nace nuestro amado Padre Sol. Por eso Alfonso Caso les llama el pueblo del sol. Luego van en Cosmovisión del Mundo Náhuatl a otro rumbo donde conmemoran a las mujeres. Y ahí he de hablarte de un personaje muy importante para Azcapotzalco y para toda la cosmovisión, que es la Ciguateteo, la mujer dos Ciguateteo. veces sagrada. Al tener un programa posparto tan importante como el que teníamos en Tlihuaca y en todo el Tepanecapan, de temazcales con el que atendían a las Muy mujeres, interesante. era un poquito baja a comparación de en Europa, donde no había higiene en esa época, la muerte posparto. Entonces la mujer que moría en su primer parto iba a acompañar al sol en el ocaso, Oye, voy en a su ser viaje al bien inframundo. grosero, interrumpir, Sí, es muy grosero como te voy a siempre. interrumpir un poquito, porque te sigues de corrido, pero es muy importante lo que dices. Sí, claro. Oye, el temazcal, el temazcal como un útero, precisamente. A La, ver, mu- explícanos. la mujer es sagrada, es la sagrada, la que contiene las aguas que tienen el secreto de la vida. A diferencia de nuestra sociedad, ahí era esencial ser madre. Ser madre te posesionaba en la sociedad, ser madre te hacía divina, y en estas metáforas del cuerpo, la medida de todas las cosas, decían, hay que regresar el vientre de Uy, qué Tonantzin-Tlali-Cuatlicue, padrísimo. nuestra venerable madre tierra.
y regresaremos a nuestro propio nacimiento y le pediremos a nuestra madre Tlazocteotl que nos purifique, que se coma la inmundicia de nuestro cuerpo Bien. mental, espiritual. Y entonces, cuando salimos del temazcal, mi querido Marcelino, no es una fiesta así de hippie, sino nacemos nuevamente. Oh, Y podemos decir, como dicen en la tradición, nace un nuevo ser humano, nace un nuevo guerrero, porque ya retornó al vientre materno. Como nuestra madre Chalchihuitlicue, que está dando a luz en agua, guerreros, y todo esto, tiene que ver con eso. oye, haciendo alusión al pueblo de San Juan, Tlihuaca, que están catalogados como brujos, pero sabemos que eso es una incorrección totalmente del lenguaje y de la historia. Pero oye, podríamos pensar que allá había muchos temazcales o había uno solo, sobre todo, por ejemplo, donde estaba ubicado lo que se llaman los ahuehuetes, que eran 7 Claro, ahuehuetes claro. precisamente. Podríamos pensar como un temazcal inmenso o ahí había alguna construcción de ese útero materno. Muy bien. ¿Tú te Mira, das idea de eso? mira, mi querido amigo, tenemos que posesionar muy bien a Tlihuacán, que Ujú. ya fue reconocido por la jefa de gobierno incluso, que ya tiene unos caminos mágicos, porque el primer hospital de medicina posparto en Latinoamérica se fundó en Tlihuacán. Consideramos, con las investigaciones que hemos hecho, que estaba a unos metros de estos 7 tlamatinimes, porque ahí, como tú mismo lo has mencionado en tus crónicas, en esta bóveda de ahuehuetes también había esa dualidad del nacimiento de la luz hacia la oscuridad. Ahí tenían su teocalli dedicada a Tezcatlipoca, un pequeño juego de pelota, y hacían un camino, una peregrinación para llegar al Temazcal, donde estaba pintado por todas partes Tezcatlipoca y Tlazocteotl, que la podemos ver como con un gorro de enfermera con unas lunitas. Hay una pintura de Diego Rivera muy parecida y con efigies de la madre Tlazocteotl dando a luz, porque este día de la maternidad está en todos los pueblos. Y con esas piedras de que había de esos templos fue que hicieron sitios religiosos que ahora son de congregaciones, que sobreviven todavía esas edificaciones. Y ahí el culto a Tezcatlipoca, el oscuro, fue muy intenso. Bien, bien, Por bien. eso sabemos que Juan, el nombre de Juan, sustituye a Tezcatlipoca. Bien, fíjate que te emocionas platicando mucho de estos temas, ya está bien, eso es hermoso. Pero mira, precisamente lo que hacemos en nuestros rounds de sombra, cuando estamos preparando con todo gusto a la audiencia de Radiografía Urbana Azcapotzalco, y hablamos en un momento de lo que se llamaba que en San Juan Tlihuaca pudo haber estado el primer hospital de sanación, porque además era el Y lugar donde... medicina posparto, con mujeres, cuidando mujeres y ayudándoles a dar a luz. Y además esto lo corroboran las piezas arqueológicas, porque a diferencia de los ideales del arte occidental, las mujeres con un pecho caído eran divinizadas, porque habían sido personas que habían dado a luz. Oye, a ver, en esas prácticas de plática que estábamos haciendo, porque me hablabas inclusive de la piedra solar y se tocaba algo y tenía que de relación algo con el Códice Borgia. Sí, A claro, ver, claro. Mira, en el Códice Borgia es de los pocos testimonios que tenemos del Tonalamat. El tesoro para los pueblos de cosmovisión del mundo náhuatl era el Tonalamat, porque aseguraba alimento para que sobreviviera la especie. Yo, como investigadora, lo que siempre he admirado de los antiguos mexicanos, primero el alimento y la supervivencia y después todo lo demás. Afortunadamente el clima les ayudó mucho. Pero cuando ellos venían desde Chicomostoc, se dice que en la tira de la peregrinación, Códice Boturini, venían haciendo esas observaciones astronómicas para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. En el Códice Borgia tenemos lo más cercano, tenemos la evidencia. En Códice Posteca tenemos el reloj de la apertura rumbos y en Códice Borgia también tenemos una escena mística muy al Tepanecapan, donde Tezcatlipoca entra como en un éusis, y empieza a flotar en medio de la cuenta y empieza a flotar con los días del calendario. Los días del calendario para toda nuestra apreciable audiencia los tenemos en la piedra solar. Oye, maestra Porque Marisol, códex significa cuenta. es, El discurso de los códices es principalmente cuenta calendárica. espérame. Es que truenas mucho, Chinampina. Entonces, espérame. Es ahí donde se le comienza a dar sentido al origen de las veintenas. Exactamente. Ese es un tema de las veintenas muy importante, porque a mí me gusta más la civilización de cosmovisión del mundo náhuatl, tepaneca, mexica y todo, porque ellos se conectaban con la tierra. Entonces recibían a las aguas. Y hay una fiesta en especial muy importante para Azcapotzalco,
que es el Xocohuexin. Oh, el La Xocohuexin. llegada de los sagrados, venerables frutos de la tierra, y el fruto de la tierra, alabado, sagrado, era igual que el niño. Espérate, Chinampina, espérate. Porque eso me remonta, estamos en esa etapa. Incluso estamos hablando casi de los orígenes de los calpullis, o de lo que se llaman los pueblos originarios. Y veniéndonos acá, por ejemplo, eso me hace recordar el palo encebado. Exactamente, mi querido Marcelino. Oye, el palo encebado no es exactamente como los voladores de Papantla, ¿no tiene algo de parecido? Sí tiene que ver porque el árbol es el Axis Mundi, que Ajá. tiene la raíz en la El tierra Axis Mundi. y tiene los brazos hacia el universo. Ajá. Recordemos que si quisiéramos, si nos hicieran un examen y queremos sintetizar la filosofía de los antiguos mexicanos, lo que tiene raíz, como en Xochinagua, del glifo de la manita agarrada de la tierra, y lo que va hacia el universo, porque su filosofía estaba en la tierra, el universo, y se complementa con la vida nace de la muerte nace de la vida, en un drama cósmico. Es así como que una síntesis muy rápida. En el caso del Xocohuexin, era muy interesante y fue un ritual que se practicó muchísimo en el Tepanecapan, porque iban por un árbol muy alto, le ponían cebo, y entonces los jóvenes guerreros que tenían que mostrar su masculinidad tenían que subir y llegar a la parte de arriba donde había una efigie de Tezcatlipoca de Xipetotec hecha en amaranto. Ya. Y entonces era como ganar una medalla, porque pues se caían, y mientras los otros jóvenes alrededor danzaban para amar ese árbol. Si lo lograban, todo ese año eran privilegiados como un atleta en nuestra época. Maestra, ábreme un paréntesis, mira, porque precisamente, porque está haciendo una muy buena narrativa, histórica, inclusive de lo más básico, importante de los siglos pasados. Pero, por ejemplo, es que a mí me interesa hacer una, vamos a decir, descripción de lo que yo todavía vi en los pueblos y barrios originarios, porque le quiero decir a nuestra audiencia de Radiografía Urbana, precisamente que, pues, tanto la maestra Marisol Reséndiz Pizarro, Marcelino Peña Fernández, somos de pueblos originarios de Azcapotzalco, nos identificamos como tepanecas. Pero a ver, nuestras fiestas patronales, que es parte de otro segmento de esa misma Sí, claro, narrativa, pero claro. permíteme, esos, yo los conocí chamaco o adolescente, porque es cuando la mente está muy libre, limpia, y me acuerdo que en torno a la fiesta patronal, el palo encebado, que lo ponían en el centro de la plaza, precisamente le untaban grasa de cerdo, de manteca, y toda la palomilla hacía escalerita porque en la cúspide precisamente de ese palo encebado había una cruz. Pero en aquel tiempo, claro, estamos hablando de los 68, 69, 70, y cuando se hacía este tipo de eventos, le ponían las galletas Marías, una caja de galletas Marías. Juguetitos. A veces llegó a ver una bicicleta, regalitos. Sí, entonces eran obsequios. Y era para la práctica de los jóvenes, porque ya para los viejones era difícil exactamente no treparse. te interesabas en ganar. Sí, pero fíjate, quiero decirlo porque entonces tú nos dijiste algo que en la antigüedad, pues lo que había en la cúspide era amaranto. Era otro tipo de objetos, más naturales y frutos. Frutos porque emulaban los frutos de ese árbol. Muy bien. Y acuérdate que se conecta con la educación tepaneca, que era muy humanística, que también la podemos constatar en otro libro hermoso, que es el Huehuetlactoli, donde le decían a los niños, escogerás un árbol especial, lo harás tu mejor amigo, vivirás días felices con él, lo adornarás, lo amarás. Que esto ya traducido en la vida práctica era, ya eres un niño, eres responsable del entorno y eres responsable de hacerte cargo al menos de un árbol. Oye, fíjate que hacer más énfasis precisamente en lo que es el Xocohuexin, y alguien que trabajó muy bien en Azcapotzalco es Ernesto Castillo, de Xocoyohualco, Santa María de la Asunción, Xocoyohualco, para nuestros radioescuchas, es Puente de Vigas, casi para colindar con Naucalpan. Formaba parte de Azcapotzalco. Y que entonces Ernesto Castillo, precisamente le mandamos un gran saludo, porque él hizo un importante libro. Un libro buenísimo. Hermosísimo. Por cierto, te puso en los agradecimientos. Ah, ¿a poco sí? Al bien. Cronista Marcelino Peña. Para que veas. Oye, pero precisamente vamos a darle más énfasis. ¿Qué leíste tú a Ernesto de ese palo sagrado? En primera, me fascinó su libro porque es un trabajo de 26 años.
y es Mm, un libro de este tamaño, y él investiga las etimologías. La palabra xoco tiene ambas connotaciones. Puede referirse al xoconostle como un sabor agrio o al glorioso fruto, al xocohuexin, ese fruto dulce del que sustenta nuestra vida. Entonces, él ve este lugar, es agrícola, y ahí se hacía como un gran torneo de lo que ahora mal llamamos palo encebado. Y hace toda una investigación de las narraciones cotidianas, de los entornos y de cómo esta parte era muy importante para el Tepanecapan, que desafortunadamente en la comillas modernidad fue recortado y se recortó esta identidad de los pueblos y barrios originarios. Oye, fíjate, precisamente veo que Ernesto Castillo, porque está ubicado, le quiero decir a nuestros radioescuchas, Azcapotzalco está al norponiente de la cuenca de la Ciudad de México. Y precisamente Azcapotzalco, cuando estamos hablando de Socoyoahualco, San Juan Tlihuaca, nos hace un trazo cosmogónico muy Sí, interesante claro. para el centro, Para el Axis Mundi. Galaxis Mundi, pero es el centro donde estaba precisamente el gran Teocalli Tepaneca. Exactamente. Y coincide, fíjense que es bien interesante, coincide porque él decía que ese palo encebado, Xocohuetzin, precisamente se iba a cortar. Todavía, fíjate, estamos hablando de los 60, se organizaba la gente, los vecinos, e iban a lo que se llama el Cerro de la Cruz, que exactamente coincide con el trazo, vamos a decir, el trazo geográfico para que llegue a San Juan Tlihuaca, y de San Juan Tlihuaca, muy representativo sería poner una calle que se llama Lerdo de Tejada, que va al centro de Azcapotzalco, y precisamente, pero iban a cortar ese árbol al Cerro de la Ese árbol Cruz, especial. y ese palo, ese tronco, principalmente en sus tiempos que se llevó bien esa tradición fue en Socoyahualco, en Santa María de la Asunción, pero luego se divulgó en lo que les estaba yo comentando, en los demás pueblos, San Martín Sochinagua, San Juan Tlihuaca, Claro. inclusive fíjense que dicen que eso arraigó mucho en Santa Se María, transculturizó Malinalco, en Santa Polonia, Texcolco también. también. Sí, porque pues provocaba mucha unión en la comunidad y era ese discurso de cuidado de la naturaleza. Fíjate que ahora que nos dieron la oportunidad de divulgar esto, y a ver si hay comentarios, y la audiencia luego dice, nos puede decir que también en sus pueblos en Tláhuac, o en Milpalta, o en Iztapalapa, o en la Gustavo Madero, que también hay pueblos, si también se hacía con gran gusto y altura esta ceremonia del palo encebado. Claro, ya en su expresión de la modernidad, ¿no? Ya donde se colgaban las galletas, las cajas de galletas Marías, ¿no? O Las de las bicicletas, Ritz, los regalitos. o las cajas de Ajá. chocolates. Oye, no voy a decir marcas. No, ¿qué Ujú. pasó? Pues mira, mi querido Marcelino, ya que recordamos el Xocohuexin, vamos a decir, estas veintenas pues estaban muy relacionadas con la luna, duraban exactamente 20 días. Estas veintenas nos llevan una cuenta de 360 días y 5 días Nemontemi dedicados a una ritualidad silenciosa, donde se supone que en esos 5 días nacían los videntes, como el caso de Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin. Pero todo esto al Tepanecapan es fascinante. Quisiera también que habláramos un poquito ya del sincretismo cultural. Pero espérate, porque precisamente en esa parte no puede faltarnos precisamente lo que es Tezcatlipoca y Tlatelolco. Tlazocteotl. Es que tú eres Tezcatlipoca. y ahí porque además eso se relaciona y salta y brinca mucho con el tema del Día de los Muertos. Correcto, correcto. A ver. Viene desde una ubicación geográfica. Recordemos, voy a terminar con la apertura de rumbos que interrumpimos, porque aquí es fundamental. Entonces, vamos a Cihuatlán Tonalcalaquia, un lugar sobre la tierra, donde el venerado Padre Sol fecunda la parte femenina. Y vienen dos palabras claves ahí, lugar de las mujeres, Cihuateteo, la mujer 2 veces sagrada, y también un nombre fascinante, Tlaltonali Nancy. Oye, qué padre. Nuestro venerable Padre, Madre Sol. Cuando hablas de fecundar, ¿eso qué quiere decir? Que ellos decían que nosotros vivimos, el sol es por quien vivimos, por eso somos el pueblo del sol. Entonces, en esta ubicación geográfica donde el sol permite que haya agricultura, glorioso sol, entonces el sol
cae sobre la tierra como el águila, que a su vez es Cuauhtémoc, ¿sí? O sea, la efigie del águila y el guerrero, Oye, y fecunda, es que es hermoso. fecunda la Porque además, tierra. precisamente, tiene que ser contraste con lo que ahora pensamos hacer, por ejemplo, el sexo o el amor, también le dicen, ¿no? Es que es fecundar. A ver, Sí, 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 pero ahora sí calmadito, así, dinos, sí. fecundar. Es un acto de Se pasaba de fecundación liso el sol con la tierra. cósmica, donde el sol se engendra en un águila y baja sobre la tierra y genera una fecundación. Ahí están los Y de ahí vienen los espermatozoides. frutos. Bueno, quedamos en que... Marcelino ya me quiere enredar, pero yo sí me acuerdo. A ver, dime. Entonces, en el lugar femenino de la tierra, porque aquí pues sí es femenino y masculino, Ujú. llega el venerado Padre Sol. Pueden ser con unos rayos, que es el tonatiuh, una lluvia de rayos, Ajá. o puede ser un águila que fecunda a la tierra. Y de ahí Wow. nace el alimento y la vida, empieza la cadena alimenticia. Pero después van a otro rumbo. Aquí a mí me gusta mucho este rumbo que está al norte de Mictlán, como en Azcapotzalco, Ajá. porque ellos en su filosofía pues sabían nacer, morir y vivir, no estaban locos como nosotros. Entonces todos los días hacían ese rezo hacia el Mictlán, y ahí tengo que recordar a los poetas del mundo náhuatl: quiero ir allá donde la muerte no existe, allá donde ella es conquistada, allá donde se alcanza la victoria, mas no por eso viviré llorando. Sembremos flores, sembremos cantos, aquí nadie ha de quedar. Palabras de nuestro ilustre Netzahualcóyotl. Bueno, aquí esto da motivo precisamente para que la maestra, porque la maestra es hablante de náhuatl, estudia el náhuatl, filósofa, aquí le quiero echar ahí unas porras a la Gracias, maestra. Marce. Y la verdad, lo haces muy bien, esa manera en que, por ejemplo, colocaste ese poema. ¿Nos lo repites otra vez Sí, para sí, los sí. escuchas? Sí, sí. Quiero ir allá donde la muerte no existe, donde ella es conquistada, allá donde se alcanza la victoria, que allí vaya yo. Todos hemos de irnos de 2 en 2, de 4 en 4, mas no por eso viviré llorando. Sembremos flores, sembremos cantos. ¿Acaso quieres darme muerte? Toi set lo que nahuaque impalnemo ánimo yocoyaxin, el dador de la vida, el inventor de sí mismo. Oh, eso es miel para mis oídos, maestra. Pues Pero fíjate permíteme. que, déjame hacer un mini paréntesis. Yo le recomiendo a toda la audiencia que lea 15 poetas del mundo náhuatl y la filosofía náhuatl, estudien sus fuentes. Para mí, Marce, pues siento ser un nerd, pero para mí son libros que me cambiaron la vida. Es una nerd. Una nerd. Una nerd, ¿no? O un enerd, soy un enerd. Bueno, pero pues esos libros me cambiaron la vida. O sea, Bien. y precisamente ellos introducían esa filosofía, y tenemos ahí dos personajes duales que se contraponen: Mictlantecuhtli, el señor de los muertos, Mictlancíhuatl, y el acceso a ellos, el tercer personaje es Tezcatlipoca Negro, que ya tiene en su pie un espejo de obsidiana con el que mira al inframundo. Y pasan muchas cosas, fíjate, hay otro libro de León Portilla que hay que volverlo a comprar, es maravilloso, que también la UNAM ya los liberó, que es La tinta negra y roja. Y ahí León Portilla nos dice que finalmente a Tezcatlipoca Negro lo equiparan con este personaje del dador de la vida. Entonces, en Azcapotzalco tenemos una ritualidad donde el norte es bien importante, la muerte, el frío, la oscuridad, pero como una fiesta. He de decirte que lo que más me sorprendió cuando yo me especialicé en esto de la cosmovisión del mundo náhuatl es que aquí no hay castigos, no hay demonios, no hay una genealogía del mal. La muerte es, y se acabó. Sí sabemos que había exequias, como un gran señor de Sosomox, y lloraban y cantaban, porque también tenemos otro libro muy recomendable, que es El Micacuica de Patrick Johansson. Sí hay, pero finalmente eran muy limpios en el tema de la muerte. Bien. Y lo corroboramos con crónicas españolas que nos dicen: no tenemos con qué espantar a los originarios o los naturales, porque no le tienen miedo a la muerte. Oye, Marisol, oye, maestra, fíjate qué interesante, porque desarrollamos ya un buen tiempo toda esa parte hermosa, literaria, los conceptos, inclusive de rituales, de mucha valía espiritual. Pero como que entra ahorita ya la etapa de entrarle a lo que se podemos decir una destrucción. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta y esa Sí. destrucción, que fue parcial al final de cuentas, Sí. de los calpuiches con todas esas tradiciones y ritualidades ancestrales. Sí, claro. Y vamos bajando Al precisamente sincretismo. al sincretismo. Al sótano del Y sincretismo. a esta modernidad, posmodernidad Inacabada. inacabada. Donde hubo una transgresión de sentidos y significados. En cuanto al tema del sincretismo cultural, tenemos que
recordemos el tema que ellos llegan con la cruz y la espada. Pero finalmente en Europa empieza el Renacimiento. Entonces, esta Edad Media de te mato por la cruz y te meto la religión, tuvieron que bajarle un poquito porque estaban estos italianos viviendo el Renacimiento. Entonces, tuvieron que pactar con los naturales, empezaron a encariñar con los naturales. Entonces, hicieron un acuerdo para conservar estos nombres de los calpulis, que son un mapa sagrado de los pueblos y barrios originarios. Afortunadamente hicieron un acuerdo y además llegó el modelo de la fiesta patronal para sustituir las veintenas. ¿Qué crees? Es ocurrencia, se me ocurrió algo. No voy a nombrar y enlistar todos los pueblos originarios de Azcapotzalco, pero a ver, me voy a ir de corridito. Y tú en la parte donde el nombre náhuatl del pueblo originario, nos lo puedes traducir bien rapidito. A ver, San Martín Xochináhuac. La cercanía de la flor, lo circundado por la flor y lo florido. San Mateo Jaltelolco. El lugar donde se encuentra la arenilla. San Pedro Jalpa. Sobre la arena, que una ladera del lago donde está la arena. Una arena ritual, posiblemente. San Salvador Xochimanca. Xochimanca, un ritual a nuestro gran Tezcatlipoca donde las jovencitas le entregaban flores. La entrega de la flor. Por eso vemos con una manita donde están entregando una flor. Santa Polonia Texcolco. Texcolco es el lugar oscuro, el espejo de obsidiana donde se retuercen los reflejos, el lugar que le pertenece 2 veces a Tezcatlipoca Negro y es el camino para el conocimiento de Tlihuaca. Santa Bárbara Taltelman Chopico. Tlatelman, lo que se entrega en la tierra con las manos, el lugar del extranjero. Fíjate qué adelantados estaban. Ese era un lugar para comunidades residentes que traían el culto a Xipetotec. Chopico significa un extranjero, porque tiene una especie de conito con un amarre, y ahí recibían poblaciones de Oaxaca y Teotihuacán. Más bien del lado de Texcolco, ¿no? Porque igual de ese lado está Pantaco. Era un lugar para extranjeros. Pantaco es el lugar donde se exhiben las banderas. Pantaco, otra vez, ubicando a nuestros radioescuchas, Pantaco fue una estación de trenes, precisamente, y está del lado donde está Santa Catarina, San Andrés y Santa Bárbara, pueblos originarios de Azcapotzalco, pero vamos otra vez para hacer esas traducciones de náhuatl, porque la maestra es la especialista. Santa Catarina Atzacualco. Atzacualcos, donde se encuentra la venerable laguna de las aguas. Santa Lucía Atzacualco. Igual la venerable laguna de las aguas. Y también Tomatlán. También hay otra Santa Lucía. Aquí es más bien Santa Lucía Tomatlán. Tomatlán, donde cultivamos y abunda el venerable tomate. Muy bien. Santa María Malinalco. El lugar donde nace la hierba o la gran mujer Malinali, la que venía en la peregrinación. El lugar donde fue arrojado el corazón de Copilalago. A ver, te voy a presumir mi náhuatl aquí. Santiago Ahuixotla. Ahuixotla es filosófico porque había una especie de nahual del agua que era un perrito con una espaldita de agua, el ahuizotl, y ese ahuizotl era una especie de animal mítico que salía como un perrito así muy bonito con su cabellito. Entonces se dice que en ese lugar vivían esos perritos nahuales con su espaldita de agua. Es una onda así loquísima, el gran ahuizotl. Y también nos hace recordar que eso obviamente pasó después al gran Tlatuani Ahuizotl, que es mexica. Santo Tomás Tlalmatzingo. Tlalmatzingo, la entrega de lo venerable que se entrega sobre la tierra. Santa Cruz Acayucan. Acayucan, fíjate que Acayucan es otro de mis barrios favoritos porque ellos van haciendo un mapa geográfico. Entonces, en Acayucan teníamos parte del lago y teníamos gran presencia de lo que es un bambú endémico que crecía alrededor. Entonces, es el lugar donde nace el carrizo. Oh, qué interesante. Y también es un lugar donde hay culto a Quetzalcóatl. A ver, uno de los últimos. San Miguel Amantla. Amantla, el lugar de los artistas del papel, los que trabajan con las manos, los descendientes de los artistas toltecas. Muy bien, vamos a dejar pasar por alto lo de, pero ya lo estoy mencionando, lo de todas las salinas.
Santa Cruz de las Salinas, Ujú. San Andrés de las Salinas, Coltongo. Claro, mira, para Azcapotzalco la extracción de sal fue ritual. Vemos ya en otras partes de la Ciudad de México un glifo, mi querido amigo, que es como un templo, tiene un orificio en la parte de arriba, hay una vasija y está viendo cómo ellos ritualmente sacaban, hervían el agua, digamos, y sacaban esa sal y tiene unas volutas, porque la sal, igual que en otras partes del mundo, era un material muy preciado. De hecho, ya que el programa pasado hablamos de hallazgos arqueológicos, en Azcapotzalco hemos encontrado unas jarritas como hechas muy rústica, donde se guardaba la sal. Y sabemos que aquí también la sal, el cacao y el maíz fueron alguna forma de salario. Y recordemos que nuestro gran arquitecto, poeta Nezahualcóyotl nos separó el lago. Imagínate ese vergel, agua dulce y agua salada. Y bueno, en otra ocasión hablamos de alimentos, pero eso también nos permitía el superalimento del alga espirulina. San Francisco Xocotitla Xocotitla, donde abundan los venerables frutos. y San Francisco Tetecala. Tetecalán es el templo, 2 veces el templo de piedra. Un templo muy importante, un templo tepaneca por excelencia, que es la casa de piedra 2 veces sagrada. Bien, qué hermoso. Templo tepaneca. Casi repasamos todos los pueblos Poesía, originarios de Azcapotzalco. es poesía Santo pura. y santo y santo, ruega por nosotros. No, ¿qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, ya, Bueno. vamos a regresar a la fiesta patronal antes de que terminemos bien. este programa. En la fiesta patronal, mi querido Bien. amigo, vamos a ver elementos de la afrodescendencia, Bien. que ahora la aceptamos como la tercera raíz. Vamos a ver elementos originarios y vamos a ver, obviamente, elementos españoles. Déjame decirte, mi querido amigo, que el folclore sí es un poco cruel, porque en un inicio despersonificó a los originarios, les quitó su idioma, les quitó sus tradiciones, les quitó su patrimonio cultural, pero también fue como un consuelo para que ellos tuvieran algo que hacer e integrarse a lo nuevo. Yo te voy a poner como ejemplo... Sería como también crear un mundo alterno. Sí, claro. Y mira, en un ejemplo concreto, no sé si sepas, si voy a presumir, escribí el libro Memoria e Historia, que trabajamos también tú y yo en ese equipo de trabajo, sí, me acuerdo. de Santa Polonia Texcolco. Sí. Entonces, ahí he de decirte que tuve una oportunidad preciada junto contigo, de que estudiamos la fiesta patronal y que ya integra elementos posmodernos. Recuerda que ahora nosotros ya llegamos a lo que es un estudio etnológico, arqueológico etnológico. Pero deja decirte que precisamente en torno al estudio de las fiestas patronales hay gente que se distingue, que ha hecho estudios etnológicos. Por supuesto. Pero bueno, nosotros también. Nuestra versión, hay nuestra versión. Pero nosotros también. Nuestra versión Nahuatlaca Tepaneca. Sí, claro, nosotros también. Entonces ahora es muy importante seguir estudiando la fiesta patronal porque ya proyecta las transculturizaciones norteamericanas y las nuevas maneras en las que se sienten los jóvenes, porque fuera de la parte litúrgica, religiosa, ya ven a la fiesta patronal como un espacio de expresión. Yo te voy a platicar específicamente. Cuando yo estudio mojigangas en Santa Polonia Texcolco, las mojigangas en un principio pues eran crueles porque no podían entrar los nativos a donde estaban los peninsulares ni los criollos, entonces tenían que, como la chacha por su lado, hacer las cosas. Sí. Y entonces eran afectados psicológicamente y ponían unos monos allá a bailar porque se sentía el originario inmerecedor de un lugar en la mesa. Pero ahora, por ejemplo, en Santa Polonia que tenemos a la tribu Xola, por ejemplo, los tribus de los cholos, ellos que dijeron, pues ahora mis mojigangas van a llevar a estrellas, y estas estrellas representan, a lo mejor nunca han ido al gabacho, pero estas estrellas representan Estados Unidos. Y se nos coló la tercera raíz. ¿Por qué? Porque ahí, mi querido amigo, hay una tortuga que le ponen una cabeza como de Chucky, como de monstruo, y ¿qué crees? Esas cosas que tratan de hacer feas, medio carnavalescas, porque no hubo carnavales, obviamente, tratan de espantar al mal, porque en estas fiestas cósmicas también tratan de tener esa magia. Y hubo un retorno virtuoso en todo Azcapotzalco, porque Mictlantecutli y Mictlanchigua no se quedaron en el inframundo, regresaron como la Catrina. Oye, es una transformación actual en Azcapotzalco cultural. Sí, por porque, supuesto. ¿a qué podemos atribuir precisamente esas transformaciones de las tribus urbanas? Un primer recurso podría decir que fue que Azcapotzalco fue una de las, ahora alcaldía, en su tiempo también fue delegaciones o territorio que más rápidamente se industrializó, según precisamente quien estudia el desarrollo urbano,
Ya nosotros desde 1949 ya se estaba creando precisamente, ya estaba en forma lo que se llama la zona industrial Vallejo, y hizo que mucha gente fuera un polo de atracción, sobre todo de la gente de provincia, y viene esa inmigración y viene a Azcapotzalco. Eso es uno de los ejemplos que podríamos decir es el reflejo, precisamente porque en Azcapotzalco ahora, que también está en otras alcaldías, estamos hablando de la Gustavo Madero allá en Cuautepec, pero en Azcapo, ¿verdad? En Azcapo, precisamente en nuestras zonas urbanas, vemos, es ahí donde también tenemos que hacer énfasis, estas tribus urbanas, vimos cholos, vimos inclusive gente que está en la mexicanidad, pero que convive perfectamente Claro, con los claro. cholos, sobre todo jóvenes, y se Sí, mezclan. se arma una fiesta donde la raíz de la mexicanidad es interesante porque la mayoría de los que están ahí bailando y todo, bailan increíble, no saben que somos descendientes de los Oye, tepanecas. Y luego llegan los cholos con sus motos así muy al y su estilo bicicleta, ¿no? norteamericano y su cabello rapado, pero también ostentan en sus cuerpos tatuajes de la mexicanidad. Sí, Entonces hacen es una fusión entre el amor al mal hermano de gringo, pero también el deseo de resurgimiento de lo nuestro. el tatuaje, y yo le vi a varios de vírgenes de Guadalupe en su hombro o Sí, pues espalda, ¿no? una situación identitaria y tenemos lo que se puede plantear como una democracia cultural. Ándale. ¿Qué Estamos término? A ver, ya te caminando hacia interrumpo. una democracia cultural Ver, en la fiesta oye, patronal. aquí te van a comenzar a cuestionar los cultos y analistas estudiosos, sociólogos. A ver, hablas de una democracia del folclore. Sí, claro, sí, claro. ¿Por qué? Porque en este caso, en estos barrios que hemos estudiado, de repente se separan del culto católico y hacen su fiesta patronal alterna, con lucha libre, expresiones culturales en las calles, donde en esos días, como en las dionisíacas de los griegos, la gente deja salir sus pasiones. Claro, claro, claro. No estamos promoviendo ni alcohol, ni drogas, ni nada de eso, pero la gente dice lo que piensa, sale a las calles a celebrar Y esa es porque democracia. somos muy festivos, sí, claro. Y democracia del Y folclore. hay muchas cosas que se fusionaron en el caso, por ejemplo, del culto a Apolonia, que sustituyó a nuestro gran Tezcatlipoca, insustituible. Ellos van dando vueltas. Yo sí, fíjate, Marce, que luego digo, ¿qué onda, no? Llega una banda de guerra, me parece que es de Oaxaca, de algún estado de la República del Sí. Norte, y la verdad la banda es que ya nada más se sabe 5 canciones. O 6, Sí, sí, sí. sacaremos ese güey de la barranca, como 5, porque bueno, todas las tradiciones desafortunadamente hay que protegerlas porque ya están en desuso. Y vamos dándole vueltas y vueltas y vueltas porque estamos emulando en realidad nuestro viaje del Chicomostoc. Y esto de este cuidado de la tierra y todo, y llevamos ahí a las mojigangas. Y yo a veces me pregunto y digo, ¿todavía existe esta tradición con el internet, con el Nintendo, con la... Ah, Bueno, la tele ya interesante. ni se utiliza, ¿no? Sí. Pero todavía nos negamos a desaparecer como pueblos y barrios originarios. Y luego hacemos otra cosa así también muy loca, porque hay casi en todas las iglesias de pueblos y barrios originarios, hay una imagen a la que se le rinde culto adentro del templo, y en este caso la de Apolonia, que es una obra de arte del siglo XVI, tiene un paralelismo con la Virgen de Guadalupe porque trae una pintura del siglo XVI Santa de flor y Apolonia. canto, ajá, Pero sí, Apolonia. pero sí es la santa patrona de los sacamuelas, de los Dentista, dentistas. sí, 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 pero trae un vestido muy parecido al vestido de la Virgen de Guadalupe. Luego te lo enseño. Es más Pero bien a hay la otra Virgen del pequeña, Carmen, ¿no? ajá, Porque ajá, es sí, azul. claro. Hay Bueno, otra pequeñita que es la peregrina. Entonces, la peregrina es la que sale adelante de las mojigangas. Y así como le daban saludos al sol, que le cantan las mañanitas a la Virgen y todo, ahí tenemos una serie de engendros culturales que esperemos que los podamos preservar. Pero también, disculpa mi protagonismo, pero escribí otro libro que tenemos aquí para toda nuestra audiencia, no, claro. que se llama Yolisti Xochicuican. Poesía mística de mi autoría, que pues ya he logrado, mi querido Marce, escribir en náhuatl español. Eso para mí ha Sí, sido fascinante. sí, lo sé. Entonces, si me ayudas con la lectura tal vez de En español, ¿no? un Del par de poemas, sí, de claro, Sosomo, sí. claro. Yo lo voy a leer en náhuatl. Bien. Tesosomoxin, nimisneki tesosomoxin, coli yacateltelilpiuhki tiomahuistli tlahtoani tepaneca. Cueponian kentisente teosochit, ipa cuetlaltochitzin, ipampa tlaucaspan huey yautecat, pili huey yolocayo yautecat,
Moilnamiki cuepa papatlaca, intepanecapan, iguan moestli, iguan patlahuac, moconeyotl, iguan sanicaj cuepatocaj, nemilistli. Para nuestro Señor Tezosomoc, para nuestro Señor Tezosomoc, amado Tezosomoxin, abuelo Yacatetl, Ipehuiqui, místico Tatuani Tepaneca, bastante como una flor sagrada de Coyotzi en Tlahuapan, gran guerrero, noble, con destreza militar, tu memoria volverá a simbrar el Tepanecapan, tu sangre y tu destreza renacerán con la gran Teocalli Tepaneca, pues amplia es tu descendencia y pronto volverán a renacer nuestras casas y nuestras cosas. Muy bien, mi querido Marcelino, pues yo me inspiré en ese poema, en la consigna de Cuauhtémoc, porque si va a renacer la Gran Tenochtitlan, también queremos ver renacer el Tepanecapan. Oye, Marisol, Ayúdame con un poemita que está en la página espérame, 25. espérame. Te voy a decir algo. Y otro Creo en que la estás 36. emocionado para presentar precisamente y promocionar tu libro. Pues es que Porque, es un patrimonio cultural lingüístico. claro, pero pues espérate, con calma, porque exactamente estamos casi dándole Apenas me lo finalización. entregó entre pueblos. Pues es que es pan caliente, pero... Y tenemos unas ilustraciones de un artista. Porque precisamente hablando de la fiesta patronal y donde sabemos que también haya una... Es que yo no le quiero llamar descomposición, es más que nada transformación. Un poquito de decadencia social. Porque además, precisamente, pues ya hay una generación cansada. Y se está sustituyendo. Hay nuevas generaciones que dices, inclusive lo están incorporando. Mi querido amigo, ya no hay sacerdotes, simplemente. ¿No hay sacerdotes? En Apolonia Texcolco, el mismo sacerdote, que por cierto también es luchador, y se trajo unos luchadores gringos y todo para seguir las transculturizaciones, tiene que estar en 4 parroquias, tiene que estar en Santa Lucía, tiene que estar en Santa Cruz, Acayuca, y tiene que estar ahí, porque pues hay una transición en los cultos, como pasó también en su momento en Europa, y la gente ya no quiere dedicarse al sacerdocio. Entonces van decayendo, van proyectando a la sociedad y van habiendo una cierta decadencia, que sociológicamente todo sube, es glorioso y vuelve a caer. Además hay otra cosa, mi querido amigo, la generación de los mayordomos y de los fanáticos de la fiesta patronal ya se nos están yendo a otro mundo. Entonces ya se pierde esa parte donde todos abrían su zaguán, compartían pan, donde el pueblo decía, no, padre, nosotros pagamos los 50,000 pesos de las bandas. Y ya ni hay bandas también, las bandas ya no hacen 5 canciones. Sí, fíjate que aquí estamos colocando algo que precisamente, sobre todo las instituciones como CEPI, que se dedican, y por eso estamos también en esos programas a estudiar precisamente qué es la cultura de los pueblos y barrios originarios en Ciudad de México. Y estamos viendo todas estas manifestaciones de transformación, que también hasta puede haber riesgo. Sí, claro. Porque yo a la última ocasión que fui a mi fiesta patronal de San Martín Xochinahuac, pues la verdad es un desmadre bien organizado. Que ya no lo quiero poner... De San Martín de Tours. Bueno, San Martín de Tours. Una contradicción, hay una transculturización forzadona, ¿no? No. El nombre del Tours. Bueno, déjame decirte por qué. Bueno, tú le dices forzadona porque también hay que ver cómo precisamente ese sincretismo que hace Sebastián de Paricio, porque es uno de sus santos patrones, igual que San Nicolás, que fue donde le puso él a su encomienda en lo que fue, quiero decirles, fue San Nicolás y luego fue Hacienda del Cariaga y luego fue un rancho lechero que fue el Rosario. No olvidemos la crueldad del sincretismo. Sí, bueno, entonces fíjate qué sucede. Entonces, él también es el encargado de nombrar o asignarles santos patrones. Por lo menos yo sé que lo hizo en San Juan Tlihuaca, y en San Juan Tlihuaca lo hizo hasta por partida doble. Claro. O posiblemente los originarios de ahí tuvieron, por ejemplo, un San Juan Apóstol y otro San Juan Evangelista. Ellos tienen dos fiestas patronales. Ahí hay una leyenda, mi querido amigo, que bueno, no podemos aseverar porque la historia es una ciencia que se va construyendo. Hay una leyenda donde nos dicen que los sobrevivientes mexicas estaban muy enojados con los tepanecas porque algunos tepanecas fueron aliados de los... Algunos, no todos. Entonces, también los tepanecas están muy resentidos porque recordemos que el señor Díaz Capozalco les permite asentarse en el valle de la Náhuatl, del Tepanecapan, y ellos
hacen un sistema tributario y los sojuzgan. Hay que aceptar las cosas como fueron. Amamos a los mexicas, pero fue la verdad. Entonces, tepanecas y mexicas no se hablaban. Al final de cuentas, dicen, les ponen las dos iglesias, pero el rey de España dice, para mí todos los originarios me dan lo mismo, déjense de payasadas y estamos haciendo la evangelización. También tenemos la explicación por qué en tanto que había culto al oscuro, a Tezcatlipoca al oscuro y a los señores de la muerte, por eso también en San Juan Tlihuaca hicieron una cruzada muy grande por celebrar la Semana Santa, con esos No, gorros sí, solemnes y que sí. se hacía más al norte Está del más país. pegada a esa Sí, sí, claro. cuestión Tuvieron de religiosa que muy, meterle más a la evangelización, meter más la apuesta porque todo el tema muy de de la Edad Media, oscuridad, ¿no? sí, 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 qué horror, qué horror. Y por eso hay Con, unas cruces ahí en la iglesia de sí, San Juan Tlihuacan, con sus gorros así, para infundir ese terror en los originarios y empezarles a hablar del diablo y todas esas sí, cosas que ahora sabemos a ciencia cierta que no existen, pero fueron finalmente armas de control político para dominar a los sojuzgados y que obedecieran. sí, muy bien. Oye, qué interesante. Hemos desarrollado un tema que espero que nuestra audiencia de Radiografía Urbana Azcapotzalco, que esto también se debe a que nuestro director, porque nuestro Un jefe, saludo a Patricio a Garibay. Patricio No, Garibay, somos jefes los dos, y, jefas y jefes. y a toda la Sociedad de Cronistas de Azcapotzalco, que hacemos una comunidad, la cual precisamente hacemos este tipo de trabajos de Investigación. estudiar, revisar, que a nuestra manera ojalá podamos confrontarlo con otras gentes que están haciendo estudios de alto nivel en la Claro, universidad, no nos tiramos para que nos levanten. en la misma escuela Sí. en la INA, pero hacemos nuestro esfuerzo, ¿verdad? Desde como cronistas de Mi querido Azcapotzalco. amigo, ¿te parece bien si nos despedimos de la audiencia con un poema que está en la página 25? No, porque ya no, Bueno, no yo lo lo diré. ensayé. Está bien, yo lo diré y ¿Qué con eso página nos es? despedimos, 25. Nos despedimos de la audiencia. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos quedamos cortos con esta riqueza cultural que hay en Bien. los pueblos y barrios originarios. De todo corazón, mucho gusto, Izcaqui Náhuatl Actoa, y nos despedimos con un poema. Ah, náhuatl sí lo español. hago porque no tiene casi No, palabras no tiene náhuatl. palabras Bien, náhuatl. vámonos. Xochicitlaliltlactoa, nehuanimaca moica, y pampa nahuixicayoctzin, noistelomej mitotia, y patepeyolotzin, in xochicuitlactoa, iguan ilhuilcayot, cuepatlacati, y pampa onsequitin tentlimej, y cachiwa kenin sopelia cuadi paguamalilistli, nahuatlacteo tetlactoa pegualistli, guansanitlamani, y pampa tepemej, y pamoscamactli, cuepatlacati, paicayot, chancuignemi, iwan celtic, sanyeyo sopelia keninashto nahuayot, sanyeyo huelin keninashto teocentli, sanyeyo teacuatopaj, keninashto tlalnamiki ilnamiki, incamatli kenin sente teocali, canin teoyot, cuepatocac, sente iguan oxepa, itachica y pelhuilcayo de guantlali, pampa huescapan, tlapacho amo itayot, y pampa itzimazatl, atzacuanyot, y pampa camactli citlali, tlencochi, ipa xochitlactoa, animan semanagua, pewa y cuapicua, xochicuani, y panintasomat, y pasochil, y guancitlali. Oye, esta te la rifas. Y luego el título Y en nuestra portada del español. artista Pablo Monzán Guachis y contraportada. Sí, el título español está fabuloso, te Sí, la sí, rifaste. aviéntatela, aviéntatela. La flor cósmica de la palabra. Fíjate, la flor cósmica de la palabra. Ay, entrego mi ser a los cuatro rumbos. Mis ojos danzan en el corazón de la montaña. La palabra ancestral, florida y cósmica renace en otros labios. Se engendra como una dulce de serpiente en el horizonte. Palabra mágica, palabra sagrada, principio y fin. En las montañas de tu boca renace el ser, la vida nueva y fresca. Tu dulce como el primer sonido, tan deliciosa como el primer maíz, tan sagrada como el primer recuerdo, la boca como un templo donde lo sagrado renace una y otra vez, mirando al cosmos y a la tierra, a la mar oculta en el vientre del venado ancestral, en la boca de la estrella que sueña con la palabra florida. Entonces el mundo comienza en el canto, en el poeta, en la mirada de la flor y la estrella. Nectintas de Camatis, Kaki Nahuatlactoga y Guaniscaki Radiografía Urbana Azcapotzalco. Saludos a